Continuo apoyo por parte de Rusia para una política global multipolar. Esta posición es contraria a la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que fue anunciada por Donald Trump la semana pasada. Veamos con María Starostina por qué esta doctrina estadounidense ya ha provocado críticas. Our strategy is to preserve peace through strength. Básicamente, este es el resumen de la nueva estrategia de seguridad de Donald Trump. Básicamente todo sigue igual, es decir, si uno u otro régimen no le conviene a Estados Unidos, hace uso de la fuerza y lucha por lo que considera como paz. A este modus vivendi de Washington lo suelen llamar mundo unipolar, en el cual Estados Unidos es el único gendarme que anda revisando cómo van las cosas en el mundo. ¿A santo de qué? ¿Por qué es la mayor economía global? ¿Acaso es el único factor que importa? Si es así, le queda poco tiempo para disfrutarlo. China le viene pisando los talones a Estados Unidos y sin duda a este ritmo de desarrollo económico lo adelantará dentro de poco. Cuando cayó la Unión Soviética en 1991, se perdió el eje de resistencia a las ambiciones imperialistas de Washington. Algunos hasta sienten nostalgia por aquellos tiempos. Pero apenas merece la pena tenerla porque hoy en día hay todo un grupo de países en vía de desarrollo que aboga por un mundo multipolar, donde estén representados los intereses de cada una de las naciones. En la nueva estrategia de seguridad de Donald Trump, Rusia y China figuran como potencias rivales que buscan desafiar la influencia de Estados Unidos. Una definición que, según el Kremlin, resulta bastante delatora, porque hace pensar que en la Casa Blanca están realmente preocupados por el creciente peso de Moscú y Pekín, lo que podría ser el principio del fin del mundo unipolar. ¿Qué necesidad había? ¿Realmente ese era el momento adecuado para hacerlo? ¿De verdad es así? ¿Por qué entonces se ha hecho? ¿Con qué motivos Donald Trump se ha convertido en el primer presidente en todo el mundo en la historia en reconocer que Jerusalén es la capital de Israel? El mundo árabe arde de ira con esta decisión de Trump. Jamás califica este hecho como la apertura nada menos que de las puertas del infierno. Palestina ya no reconoce a Washington como el mediador en el proceso de paz y de reconciliación entre ambas partes. Yo creo que si algo no necesitaba Oriente Medio para poder calmarse un poco, era esto. Cumplir una promesa electoral con los cristianos evangélicos vale la pena para desestabilizar toda una región, para enfrentar aún más a posturas religiosas y políticas incapaces de llegar a un acuerdo después de nada menos que 70 años. ¿Se lo debía a alguien más Donald Trump esta decisión? ¿Qué va a suceder ahora? Estamos ante una ola de violencia sin precedente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom nos encomendamos a lo humano, también a lo divino de nuevo, para saber cuáles serán las consecuencias de lo que se puede llamar un pecado de Donald Trump. Empezamos. A lo largo de todos estos años, los presidentes de Estados Unidos se han negado a reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. De hecho, nos hemos negado a reconocer cualquier capital de Israel, pero hoy finalmente admitimos lo obvio, y es que Jerusalén es la capital de Israel. Ya lo han escuchado. Esas son las palabras que para mí marcan un antes y un después. Donald Trump ha dado un giro radical que rompe en pedazos la línea política de Estados Unidos sobre el conflicto palestino-israelí. Una decisión que ha despertado tanto amor como odio y rechazo, pasiones, ira, violencia, agradecimientos, aplausos, pero también odio eterno. No puede ser de otra manera. Jerusalén es algo más que una ciudad santa, es la piedra angular sobre la que muchos erigen algunos de los problemas, de las claves y de las tensiones que hoy radican en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos no solo la ha reconocido como capital israelí, sino que además ha decidido trasladar allí la embajada de su país, un hecho inédito. Nadie, ningún país del mundo tiene una sede diplomática, una representación allí. Netanyahu no cabe de gozo. Hoy es un día histórico. Estamos inmensamente agradecidos al presidente por su valentía y su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y preparar todo para la apertura de la embajada de Estados Unidos aquí. La decisión del presidente es un paso importante hacia la paz, porque no hay paz que no incluya a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Esas son las condiciones de Netanyahu, también las de Trump. Como ven, no cabe de gozo, como decía, está muy contento. Trump asegura que esto incluso va a acelerar ese proceso de paz del que hablaba Netanyahu entre palestinos e israelíes, pero quizá eso solo lo piensan ellos. Abbas ya ha dicho que esto es una locura, que Estados Unidos ya no puede ser intermediario válido entre ambas partes. ¿Quién lo va a ser ahora? ¿Por qué no va a ser Estados Unidos? Pues porque han tocado lo más preciado, lo más valioso.
Para que se hagan una idea, es como si yo fuera presidente de España o el rey. Y ahora digo que me veo en derecho, porque lo dice la historia, ¿no? Cristóbal Colón, bueno, pues en declarar que toda América es nuestra y que no me quiero enemistar con nadie con lo que estoy diciendo, pero digo que es nuestra. Ningún país que se ha proclamado independiente tiene razón, nosotros sí. Cinismo, ¿no? Eso sería como incendiar mi propia casa, como incendiar mi país, como prender fuego y quemar todas las relaciones diplomáticas posibles. Pues en este caso, para mí, esto es similar. Estas medidas son un premio para Israel por renunciar a acuerdos, ignorar las resoluciones internacionales y animan a Israel a continuar con una política de ocupación, establecimiento de poblaciones, apartheid y limpiezas étnicas. Estas medidas, además, sirven a los grupos extremistas que tratan de transformar el conflicto en nuestra región en una guerra religiosa que arrasa a esta región que ya está atravesando situaciones críticas en medio de los conflictos internacionales y guerras infinitas. Después hablaremos de las consecuencias que puede tener también para los grupos terroristas esta decisión, porque las puede haber. La repudia del mundo árabe abre las puertas no solo del infierno, como han dicho desde Hamás, también de la crispación y de la violencia. Ahora mismo ya incluso un muerto, varios heridos. Si esta localización ya había sido centro de enfrentamientos entre diferentes creencias, entre musulmanes y judíos, cuando se situaron esos famosos arcos de detectores de metales para controlar el acceso a la mezquita de Al-Aqsa, pues ahora, según Hamás, se puede dar otro paso, como les decía. Podría iniciarse incluso una nueva intifada. ¿Cuándo? Hoy mismo. Rechazamos esta decisión, ya que es una agresión contra nuestro pueblo, nación, causa y principios. Además, es un giro peligroso en el conflicto con la ocupación sionista. Que el 8 de diciembre sea un día de ira y de comienzo de una nueva intifada llamada Liberación de Jerusalén y de Cisjordania. Pues hoy es 8 de diciembre, nos podemos temer lo peor. Me pregunto entonces, ¿quién respalda esta decisión? ¿Quién está de acuerdo con una postura que puede traer tanta división, muerte o enfrentamientos? Porque alguien tendrá que estar de acuerdo. De Netanyahu ya lo hemos oído, pero no se me ocurre a alguien más de esa parte de la comunidad internacional que lo haga, tampoco de la parte judía, porque no sé si toda esa parte judía estará de acuerdo. Por supuesto, y hay que decirlo, que es algo simbólico, por supuesto que se ha tenido ese sueño durante tantos y tantos años, pero sabiendo la inestabilidad, lo que puede venir, la posibilidad de más muerte y enfrentamiento, ¿de veras merece la pena? No se han parado a pensar, ¿no va a ser otra maniobra de Trump para atraer la atención y tapar algunos de sus fracasos en Siria, por ejemplo? Porque yo solo creo que el presidente de Estados Unidos lo podría haber hecho con la intención, pues no sé, de atraer lo que se dice del lobby judío en Estados Unidos o en el mundo, quizá corporaciones manejadas por ese grupúsculo de la comunidad, porque si no, me pregunto como si fuera Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué? Pienso que esta decisión provocará reacciones violentas que pueden no se produzcan hoy o mañana, pero sí pueden llegar en cualquier momento. Esta decisión va en contra de las leyes internacionales y diplomáticas. Trump prometió solucionar el problema palestino-israelí y ser un negociador de paz. Sin embargo, hoy ha puesto fin a toda posibilidad de instaurar la paz. Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel, e Israel no necesitaba un reconocimiento formal para que así fuera. Sin embargo, creo que es magnífico que un país tan poderoso y tan cercano a Israel como Estados Unidos tome esa decisión y reconozca la capital. Pronto lo sabremos. Sé que mucha gente en Nueva York está en contra, pero parece que todo el mundo va en contra de él sin importar lo que haga. No lo entiendo. Estoy totalmente aterrorizada. Me gustaría entenderlo mejor. No es que importe demasiado, pero sí saber cuál es su motivo. Realmente me da miedo que pueda pasar algo muy grave. Pues como han podido escuchar, división de opiniones también en la calle. Ni sus aliados tampoco en el mundo árabe, en Estados Unidos ni de Trump, le van a apoyar, ni tampoco en Europa lo están respaldando. Ni siquiera Naciones Unidas entiende muy bien lo que ha hecho Donald Trump y el por qué lo ha hecho.
Las declaraciones del señor Trump alteran el orden y no contribuyen a la paz. Las acciones de Estados Unidos violan por completo las resoluciones internacionales. Después de la declaración de Trump, el proceso de paz puede darse por muerto. Hago un llamamiento desesperado para que todos se comprometan a respetar el statu quo de la ciudad. El anuncio tiene el potencial de llevarnos hacia atrás, a tiempos incluso más oscuros. Desde el primer día como secretario general de las Naciones Unidas, siempre me he expresado en contra de cualquier medida unilateral que perjudique el proceso de paz entre israelíes y palestinos. El estatus final de Jerusalén es algo que debe ser resuelto a través de negociaciones directas entre ambas partes, basadas en las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, teniendo en cuenta tanto las preocupaciones de los israelíes como la de los palestinos. Bueno, pues tenemos mucho tema, muy extenso para analizar, discusiones, un tema bastante polémico sobre la mesa. Seguro que todos ustedes también tienen una opinión sobre esta controvertida decisión de Donald Trump. ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Qué es lo que opinan? Estamos en Facebook, también en YouTube. Sin más dilación, empezamos nuestro tiempo de debate. Bueno, pues paso inmediatamente a presentar a nuestros invitados del debate de hoy. Desde Buenos Aires tenemos a Rafael Araya, que es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Y en México se encuentra con nosotros Irving Gatell, que es especialista en el conflicto israelí-palestino para la agencia de noticias Enlace Judío. Rafael, Irving, muchísimas gracias en primer lugar por estar con nosotros. La pregunta, la primera que me viene a la cabeza sin duda alguna es, ¿era necesario en este momento que Donald Trump realizara este anuncio, reconociera a Israel como capital, a Jerusalén como capital de Israel, o es una provocación? Empezamos por Irving. No me parece que sea una provocación, es simple y sencillamente la aceptación de la realidad. Jerusalén desde hace 3000 años es una ciudad judía, ha estado vinculada al pueblo judío cultural, religiosa, espiritualmente, como no ha estado vinculada a ningún otro pueblo. Históricamente eso es un hecho, y entonces nada más es el reconocimiento de la realidad. Se entiende que el momento político es complejo y que las reacciones son complejas y muy variadas, pero no me parece que sea incorrecto porque es simple y llanamente la realidad. Rafael, la realidad, eso nos dice Irving, ¿cuál es tu opinión? Mira, que el presidente Trump nos tiene acostumbrados a estas acciones que podríamos catalogar como el elefante en la cristalería, ¿no? Es decir, porque tocar un tema tan sensible que está regulado además por la ley internacional, que hay resoluciones de la ONU que así lo resuelven. No podemos alegremente invocar 3000 años de derechos sobre una ciudad cuando las naciones se someten al derecho internacional. Para eso existe una ONU y la ley internacional es muy clara respecto al estatus de Jerusalén y a las negociaciones que tienen que llevar a las partes a una solución que comprende dos estados, uno palestino y uno israelí. Estamos viendo que quizá este reconocimiento, la declaración que ha realizado Donald Trump, según Mahmoud Abbas, pues ha roto, ¿no?, el papel de mediador que pueda tener Estados Unidos en este conflicto palestino-israelí. Parece que el diálogo, según se ha dicho, está roto ahora mismo, está bajo cero, digámoslo así, como si fuera una guerra fría. Irving, ¿tú crees que es posible seguir dialogando, que haya una solución definitiva a este conflicto pese a la postulación que ha realizado Donald Trump? No, permíteme hacer una corrección. Es que hace muchos años que no hay diálogo. Hace muchos años que las negociaciones están detenidas. Hace muchos años que los palestinos se han rehusado sistemáticamente una y otra vez a regresar a la mesa de negociación. Entonces, en términos prácticos, simple y sencillamente esta situación no cambia ni altera nada porque no hay una negociación. Desde 1993 los palestinos no han vuelto a firmar un solo compromiso en el proceso de una negociación de paz y al contrario han puesto condiciones y condiciones para negociar cuando se supone que las negociaciones son para poner esas condiciones. Entonces, en términos prácticos no viene a cambiar mucho la situación.
Sí. Perdona que te corte, pero en una de las condiciones que también hemos escuchado, por ejemplo, a Netanyahu ha dicho que era condición sine qua non que Jerusalén fuera la capital de Israel para que llegara ese proceso de paz. Así que también parece que Netanyahu sí que pone algún tipo de condición. No, pero esa es una condición que se tiene que discutir en las negociaciones. Es decir, Netanyahu pone esa condición para llegar al arreglo de paz, no para sentarse a negociar. Ajá. Por alusiones, Rafael. Mira, a mí me gustaría preguntarle a Irving, porque entiendo que cuando habla de 1993 y la falta de diálogo, me gustaría recordarle a él y a nuestros televidentes que se refiere a los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo suscritos entre el presidente Yasser Arafat y Yitzhak Rabin se referían a que en 5 años se iban a crear los organismos gubernamentales para lograr la estabilidad palestina, y en ese momento se discutiría el estatus final de Jerusalén y las fronteras. Es decir, los acuerdos de Oslo, por supuesto, eran un marco regulatorio, eran un marco de referencia para lograr un proceso de paz que concluyera con la creación de un Estado palestino independiente y soberano. Lamentablemente, un extremista israelí perteneciente a una secta de ultraderecha allá asesinó ni más ni menos que al presidente Yitzhak Rabin, tirando por la borda, además con la instigación indirecta del actual premier Benjamín Netanyahu, que lo llegó a comparar con Hitler y con Goebbels al primer ministro Rabin. Entonces, de ahí en más, Israel incumplió todos y cada uno de los pasos que establecían los acuerdos de Oslo, entre ellos la suspensión absoluta de la colonización por parte de Israel del territorio palestino. Irving. No, permítame, le voy a hacer algunas correcciones al señor Araya. Una, en primer lugar, el hecho de que Yitzhak Rabin haya sido asesinado no altera nada en términos políticos, porque Israel es una democracia que sí funciona. Nosotros sí podemos prescindir de un político porque tenemos muchos otros políticos que pueden seguir con esta misma línea. En segundo lugar, antes de que llegara Benjamín Netanyahu al poder en Israel, estuvo Ehud Barak, que en el año 2000, estamos hablando de 7 años después de los acuerdos de Oslo, hizo la mayor oferta a los palestinos, al propio Yasser Arafat en las negociaciones de Campo David en ese año, y Arafat dijo simple y sencillamente no, se regresó a Ramallah y organizó la segunda intifada, el episodio de violencia. No, eso no es así, perdón, eso no es así, eso es una fantasía que se ha encargado el aparato publicitario israelí norteamericano de propagar. Yo tuve el gran honor de conocer a uno de los negociadores que tuvieron con el presidente Clinton. Rafael, vamos a dejar un momento que termine. Con Ehud Barak también. Y el estatus que Israel pretendía darle al Estado palestino, primero que nada, era quedarse con todo el valle del Jordán y controlar el 100% de las fronteras. Controlar el espacio aéreo, propiciar un Estado absolutamente desarmado bajo la supervisión. Rafael, Irving, vamos a establecer un orden de intervención. Rafael. Israelíes y palestinos, así que no corresponde que nos vendan la fantasía de que Ehud Barak quiso realmente una paz duradera, porque ellos fueron desde Tel Aviv con un segundo, por favor. Rafael, entonces pongamos las cosas en su lugar. Rafael. Vamos a escuchar a Irving, porque si hablamos los tres a la vez, al final esto se vuelve en un diálogo de sordos. Por alusiones, Irving, termina la intervención y después dejamos que conteste Rafael. Ok, termino brevemente. Desde 1993 hasta la fecha, la política oficial de los palestinos, que aparte están divididos en 2 grupos, y eso hace inviable la creación de un Estado palestino ahorita y en cualquier momento, porque entrarían en guerra civil. La política palestina ha sido la violencia. Jamás dice que hay que destruir Israel. La autoridad palestina publica libros de texto donde los niños son educados con la idea de que Israel no debe existir. La violencia es parte esencial de su política, de la autoridad palestina. Por eso no hay negociación. Esa es la única realidad. Rafael, tienes el tiempo para contestar a lo que ha dicho Irving. Mira, cuando hablamos de violencia, yo quisiera saber cuántos checkpoints tiene el gobierno palestino instalados dentro de territorio israelí. ¿Cuántos allanamientos y demoliciones de viviendas hacen los palestinos dentro de territorio israelí? ¿Cuántos prisioneros israelíes hay en cárceles palestinas? Por favor, no podemos invertir el orden de las cosas porque la existencia de 600.000 colonos
todos ilegales frente a la ley internacional, los ha impuesto en el terreno Israel, en el territorio palestino, haciendo absolutamente inviable hoy la solución de dos estados tal como proclama el derecho internacional. Rafael, Irving, estamos viendo que esta decisión, se haya tomado o no, lo que también está dejando a relucir es la gran diferencia que existe hoy en día entre ambas partes. Hablaba antes Irving del tema de la segunda intifada. Hemos escuchado a líderes de Hamás decir que hoy, día 8 de diciembre, se abrían las puertas del infierno, íbamos a poder vivir el inicio de la tercera intifada. ¿Esto lo ha provocado esa decisión o se hubiera podido llegar, Irving, más temprano que tarde? No, esto no lo ha provocado esa decisión. Ese es un plan que Hamás tiene, de todas maneras. Es parte de su carta orgánica, así que no me vengan con que es esta decisión de Trump. Es el pretexto coyuntural, pero esa es la política oficial de Hamás, ni para qué negarlo. Ahora, sobre esa cuestión que me mencionaba el señor Ayala, de cuántos checkpoints hay en palestinos en Israel, bueno, ¿cuántos terroristas judíos se han metido forrados en dinamita a explotar en restaurantes o en camiones en Palestina? Ninguno, perdón, esa es una grandísima diferencia. Por eso no hay todas estas medidas de seguridad de un lado hacia el otro. Y respecto a los colonos, ¿por qué los colonos tienen que ser un estorbo para la paz? Hay judíos viviendo en México y eso no es un estorbo para ninguna paz. Hay árabes viviendo en México y eso no es ningún estorbo para ninguna paz. Hay árabes viviendo en Israel y eso no es estorbo para la paz. Pero resulta que judíos viviendo en lo que debería o podría ser Palestina sí es un estorbo para la paz, porque entonces estamos hablando de un Estado Judenrein, en el mejor estilo del nazismo. Tiene que estar libre de judíos. El proyecto de Estado palestino es un proyecto abiertamente xenófobo y racista porque dice determinado tipo de población no que esté aquí. En este caso, Rafael, las acusaciones en las que te lanza Irving yo creo que bastante directas. Mira, cuando un ejemplar tan fascistoide como el ministro Bennett dice que ya es hora, con el reconocimiento de Donald Trump de Jerusalén como capital del Estado de Israel, llama a anexionar toda la Cisjordania. Yo no sé dónde está esa inocencia y pacifismo de los colonos israelíes, de los cuales ayer uno de ellos, manejando un camión, dejó heridos, 3 de ellos de gravedad, a más de 20 palestinos. Entonces, cuando los colonos están armados en los territorios ocupados, cuando el Estado de Israel como política general envía delante a los colonos, atrás los tractores y detrás los tanques, es porque el proyecto colonizador viene en marcha, y es exactamente lo que hicieron también con los altos de Golán sirios. No nos olvidemos que no es solamente el territorio palestino que usurpa el Estado de Israel, sino los altos de Golán de Siria, las granjas de Sheba en el Líbano y toda la Cisjordania y la ciudad de Jerusalén en la actualidad. Rafael. Entonces no es solamente el problema palestino, es el expansionismo israelí llevado hacia todos sus vecinos. Recordemos que la península del Sinaí, que también estuvo usurpada y bajo ocupación israelí, fue entregada recién a partir de los acuerdos entre Egipto y Israel en el año 76. Pero esta es la política, es una política de Estado gravemente afectada por procesos más intensos día a día de fase. Tenemos otra pregunta, otro tema que tocar, porque apenas nos quedan 3 minutos de este debate, que es interesante. A mí me gustaría seguir hablando horas y horas, pero en este punto en el que vemos que existen las diferencias, se ha tocado algo muy simbólico como es Jerusalén. Se está tocando, yo creo que un tema que es bastante más complejo de lo que la gente quizá que nos está viendo pueda pensar. Se mezcla lo religioso, lo simbólico, también en este caso lo político. En este punto en el que estamos ahora, Irving, tú decías que no había ningún esbozo de diálogo en los últimos años, en más de una década, incluso en más de 2. ¿Tú crees que puede haber algún punto de partida o esta ola de violencia que estamos viendo ahora mismo en las calles, en las que ya hemos visto cómo ha muerto una persona y bastantes heridos, no van a permitir que los líderes de ambas partes se puedan sentar a la mesa con otro mediador, en este caso si Palestina no reconoce a Estados Unidos? Brevemente, por favor. Mira, es que justamente este debería ser el punto coyuntural para que las dos partes se sentaran a negociar. Pues los palestinos asumen la otra postura. Como este punto coyuntural se dio, entonces no vamos a negociar. Entonces, ¿de qué se trata? Pero mira, es una conducta sistemática, no es de ahorita. Es decir, hace 3 años, por el secuestro de 3 israelíes,
hubo una guerra en Gaza, es decir, hubo otro problema más serio, más grave, que dejó más muertos, y de todas maneras, desde entonces a la fecha, la política palestina ha sido no negociar, no negociar, no negociar. No, los palestinos no se van a sentar a negociar ahorita, no por la coyuntura, sino porque esa es su política. Y perdón, una última aclaración. Qué cinismo, qué desvergüenza de Ayala de venir a mencionar un atropellamiento de palestinos cuando durante año y medio los palestinos estuvieron recurriendo a esa estrategia sistemática, a veces hasta 2 o 3 veces al día en las calles de Israel. Así que perdón, eso no te vergüenza. Ok, Rafael, bueno, después puedes contestar ahora como quieras a la acusación que te ha lanzado personalmente. Palestina, ¿tú crees dispuesta a negociar? Ahora mismo esto no va a ser posible con un Estados Unidos que parece que no queréis como mediador, porque esto tiene que tener algún tipo de solución o vamos a estar así por los siglos de los siglos. Amén, si me permitís que lo diga. Mira, yo creo sinceramente que el diálogo y la negociación es la única alternativa real que existe para lograr una paz ante los ojos de la comunidad internacional, que tiene que involucrarse más en un diálogo de paz serio, porque no nos olvidemos que quien crea este conflicto en definitiva es la propia comunidad internacional. Yo creo que hoy Estados Unidos lamentablemente ha tirado por la borda, por la ventana, la posibilidad de transformarse en un mediador viable en la medida en que ha asumido la camiseta de uno de los equipos, por decirlo en términos futbolísticos, y ha abrazado la causa israelí con todo lo que ello significa. Y si este diálogo no es posible, yo quiero ser muy claro en esto. Yo voy a suscribir fielmente las palabras del discurso del presidente Mahmoud Abbas en las Naciones Unidas en la última vez, cuando dijo que el futuro, si esto no tiene solución por la vía del diálogo, nos encontrará luchando por derechos civiles en todo el territorio, para que en un solo Estado una persona signifique un voto, sin un régimen de apartheid, sin creencias religiosas tenemos que terminar. Tengan preeminencia por sobre los derechos civiles, en un Estado único, laico, pluralista. Esperemos que no se llegue a una situación tan extrema que ambas partes se puedan sentar en el diálogo, al igual que nosotros lo hemos podido tener aquí de una manera, yo creo que constructiva, con dos partes muy diferenciadas, con dos polos que está claro que ahora mismo pues es imposible que se toquen, pero que esperemos que se puedan ir acercando. Irving, Rafael, un ejemplo hemos sido hoy para la comunidad internacional que, pese a las diferencias, pues se puede dialogar. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y espero contar de nuevo en otra ocasión. Un abrazo muy grande tanto a Buenos Aires como a México. Termino el programa este viernes contrariado porque por un lado puedo entender los anhelos de las comunidades religiosas, ¿no?, de querer que Jerusalén sea su capital, de que sea algo propio por el simbolismo que contiene, pero por otro lado me cuestiono si esas mismas religiones, las que hablan de generosidad, de amor al enemigo, de paz, no pueden convivir juntas, sentarse y dialogar como hemos hecho, si no se podría haber llegado, por ejemplo, también a un pacto en los últimos 70 años. Hay que decir que me parece irracional guiarse por impulso. Respeto la religión, todas las convicciones cristianas, católicas, judías, musulmanas, las que sean, pero todas ellas hablan de paz, se diga como se diga en cada idioma o se rece al Dios que se rece. Desgraciadamente la política y la fe se mezclan hoy en muchos asuntos, en demasiados, y decisiones como la de Trump, que más que un político es un empresario, pues traen división, sangre y violencia, mucha en Oriente Medio. En Oriente Medio, que no lo necesita desde luego, por ejemplo, se enciende un polvorín con esta decisión, cargado de historia, de rencor, de muerte en Jerusalén, y lo hace diciendo que eso va a ayudar a la paz. Sinceramente no lo entiendo. Para mí la paz llama al diálogo, a sentarse, a mirarse a los ojos, como hemos hecho hoy, pese a las diferencias. Pero con Trump, como siempre digo, no se sabe qué puede pasar. Que Dios nos pille confesados a todos, incluso a él.